de cine, de uno de los grandes nombres del cine, y que se cruza con una historia del capitalismo bueno, y lo vamos a hacer con uno de los hombres que sabe más de cine, también de series, en la Argentina. Me refiero a Gustavo Noriega. ¿Cómo te va, Luciana? Muy bien, gracias Gustavo por estar favor, aquí. Placer. ¿Cuál es esta historia de 33 años después de la muerte de Orson Welles que aparece en Netflix? Una nueva película de dirigida por Orson Welles. ¿Cómo es esto? Es muy impresionante. Bueno, Orson Welles tuvo una historia, yo te diría casi trágica. Su relación con Hollywood fue muy conflictiva. Apareció a los 25 años con El Ciudadano, generó una cantidad de novedades estéticas muy impresionante y empezó una serie de desencuentros que la verdad que lo iban a acompañar hasta su muerte. Fue una historia trágica, después por ahí se puede contar algo. Pero lo cierto es que en la última parte de su vida le costaba mucho conseguir plata para filmar. Tenía un proyecto para hacer una película que tenía un nivel de autorreferencia muy importante, que se llamaba Al otro lado del viento. Y bueno, la empezó a filmar en 1970. Fue un rodaje que se transcurrió a lo largo del tiempo, se filmaron otras partes en el 74, 75, entraban inversores, salían inversores, así una cantidad de problemas tremendos y nunca terminó la película. Hay una cantidad importantísima de horas filmadas, tanto de la película como de una película que se estaba filmando dentro de la película. Ajá. Sobre la cual se habla en Al otro lado del viento. O sea, que eso queda en un placar, nadie lo toca. Sí, hay notas de Orson Welles diciendo cómo quería que la película se terminara, alguna buena cantidad del metraje que había sido editado por Orson Welles, pero la película le faltaba que se decidiera a terminarse, claro, digamos, ¿no? Bueno, muchos cinéfilos muy importantes, que también directores como Peter Bogdanovich, que participó de la película, empezaron a bregar para que la película se termine, se monte, se edite toda la parte. Esto que después de la muerte de Orson Welles en 1985. Sí, o sea, murió sin que todas esas cintas, esas grabaciones se hubieran montado y se hubiera convertido en una película. Uno de los tantos proyectos inconclusos de Orson Welles, digamos, ¿no? Pero este era el último, ¿no? Un proyecto el último gran proyecto inconcluso. Exactamente, y muy personal. Y el hecho de que fuera inconcluso era muy significativo, porque le cerraba perfecto a la película que esa película no se podía terminar, claro, porque era sobre una película que no se podía terminar. Claro. Es una serie de cajas chinas muy impresionante. Sí, sí. Bueno, finalmente todos estos scholars se reúnen, empiezan a trabajar y se termina haciendo un montaje final. Bogdanovich es muy importante en esto, que actúa en la película siendo un personaje que es prácticamente Bogdanovich en la vida real, y quien pone la plata final y la pone a disposición de todo el mundo, Netflix. Claro. ¿No? La nueva forma de consumir películas que está modificando el mercado, que tiene conflictos muy serios con los festivales donde naturalmente se hubiera visto esta película, como el Festival de Cannes. Que hay un conflicto entre Cannes y Netflix muy fuerte, porque Cannes no quiere mostrar películas hechas para Netflix, claro, si no pasan antes por los cines. O sea, está la puja entre el cine y el consumo hogareño. Bueno, Netflix pone la plata, se termina, y la pone democráticamente a disposición de millones y millones de usuarios, claro, digamos, ¿no? Y entonces, hace muy pocos días se estrenó la película en Netflix, montaje. ¿Cuánto dura la película? 1:40. No, 2 horas, un poco más de 2 horas. Un poco más de 2 horas. 2 horas. Sí. Acompañado de un documental que cuenta esta historia, que se llama Me amarán cuando esté muerto, que es una frase de Orson Welles que cierra perfecto con esta historia. ¿Cuánta razón tenía? ¿Cuánta razón tenía? Y un making of de la película en donde se explica cómo se tuvieron que rehacer algunas escenas, cómo se hicieron efectos especiales digitales para completar cosas que Orson Welles no había filmado en su momento. Y bueno, o sea, es un combo para el cinéfilo extraordinario, ¿no? Cinéfilos tienen muy claro quién es Orson Welles y el peso que tiene en la historia de la filmografía mundial. Sí. Para una persona común que está viendo Netflix en su casa, ¿por qué Orson Welles y por qué Ciudadano es tan clave? Hablabas de como innovaciones técnicas muy significativas. Por ejemplo. Bueno,
te recuerdo, en 1941, Orson Welles, que venía del teatro, pero que tiene 25 años, hace una película estéticamente muy ambiciosa, en donde él, con 25 años, interpreta a un Charles Foster Kane, un empresario periodístico, hasta su muerte, digamos, ¿no? Viejo, todo, o sea, con maquillaje se construye. Esa película es una película muy moderna para los estándares de Hollywood de ese momento, tanto en el sentido narrativo, en el cual hay como una composición que no queda claro, no hay una narración clásica de 3 actos donde uno entiende exactamente lo que pasó, sino que hay una especie de caleidoscopio para entender un personaje que finalmente la clave es un trineo, no se entiende muy bien. Y hay una palabra clave. Rosebud, famoso, que en definitiva está diciendo, no sabemos qué son las personas, qué componen el final, cuál es el secreto último de una persona. Y hay algo de la infancia también, ¿no? Claro, lo que marca, digamos, el deseo de una persona de superarse y conseguir algo, logros más allá de esa misma persona. Y estéticamente, bueno, hay un uso de la luz muy impresionista, cómo se filman, las posiciones de cámara son muy osadas, muy distintas, o sea, rompe con todas las convenciones del cine clásico, que lo que hace es que sea invisible, que vos te metas en una narración y la sigas. Acá la estética es muy importante, está llamando la atención sobre sí misma todo el tiempo, ¿no? Y él, rompe con un montón de cosas en ese momento, es una película que causa una impresión tremenda, pero de alguna manera marca que él es demasiado grande y moderno para lo que vive. Entonces ese choque entre lo que él es y el medio donde tiene que desarrollarse, lo acompaña hasta 1985 y desemboca en esta película increíble. Hay una idea interesante que vos sostenés de que dice esto más o menos, que el cine no es una industria que uno pueda sostener con su propio esfuerzo, necesita una trama de relaciones, necesita financiación. ¿Cómo se movía Orson Welles en esa red de financistas que podían ser privados, Estado? Claro, vos pensás, Welles hace su primera película en el año 41, en Hollywood. Hollywood en ese momento era una fábrica fordiana de películas, digamos, ¿no? Donde todos, incluso los grandes talentos, los grandes directores, eran empleados. Cobraban un sueldo por mes, ¿no? Y les decían, tenés que hacer 6 películas por año, 8 películas. Los actores, las grandes estrellas de Hollywood, eran empleados de una industria que cobraban un sueldo mensual. Él es el primero, no es el primero, pero es el más notorio, en el cual tiene una ambición artística que no hay que descubrirla como los franceses descubrieron de los directores de Hollywood que eran autores. Él quiere hacer algo distinto. Entonces ahí, claro, se choca la ambición de un artista con el hecho de que ese artista necesita algo más que pinturas o algo para escribir. Necesita una estructura muy cara. Las películas son caras. Entonces, en un país, las películas baratas son caras. Aún las películas baratas son caras. A menos que, como pasa en la mayor parte del mundo, el Estado subsidia al que hace las películas. Que es lo que pasa desde la década del 60 en adelante, en prácticamente todo el mundo, quizás salvo Estados Unidos y la India. En ese momento... O sea, en Estados Unidos eso no se da. El Estado estimula de alguna manera con rebajas impositivas, pero no hay un subsidio explícito como hay en Argentina, Francia, Alemania, etcétera, ¿no? Gustavo, está esta película de hace poco tiempo que ganó un Oscar, La La Land, que de alguna manera es la lucha de artistas en ese medio donde están los productores, las fiestas, conocer gente. Esta película inconclusa que ahora se concluye después de la muerte de Orson Welles, cuenta como el lado oscuro de esa trama y de esa vinculación entre artistas y fuentes de financiación. Sí, es una la película de Orson Welles es una película terriblemente desencantada, es una película donde el retrato que se hace de sí mismo, John Huston hace el personaje principal de un director de 70 años que no logra terminar su última película, cumple 70 años, es el último día de su vida y está representando a Orson Welles. El retrato que hace Orson Welles de ese mundo es horroroso, de sí mismo, de la gente que lo rodea, de la gente que quiere estar, los que no quieren estar, cínicos, sus herederos como Peter Bogdanovich. Hay un ajuste de cuentas, pero monstruoso, digamos. Es un nivel de encarnadura lo que ven ahí que es difícil de decodificar si uno no está un poco informado. Eso te iba a preguntar, si uno no está metido en esa tradición cinéfila, ¿puede disfrutarla igual a la película o al documental? ¿Alguna de las dos cosas? El documental se entiende perfecto porque te lo explican, digamos, como para una persona que no está lo suficientemente
mente bien informada y además tiene una cantidad de detalles que son muy increíbles. Te cuento uno solo porque es extraordinario. La última parte de su vida tuvo un camerama, que fue el tipo que hizo la cámara de esta película, que filma una fiesta como si fuera un documental, digamos, ¿no? Esa fiesta diabólica la filma como un documental. El tipo era fanático de Orson Welles y quería trabajar con él, no le importaba nada, casi que abandonó a su familia. Tuvo a lo largo del rodaje de Al otro lado del viento, tuvo 2 esposas y las 2 participaron del rodaje. Ay, qué genial. Se casaba, se divorciaba, se volvía a casar y a todas las llevaba porque su vida era Orson Welles. Claro. ¿No? Por supuesto, como no vivía de lo que hacía Orson Welles, porque Orson Welles no generaba plata, él para vivir hacía películas pornográficas. Ajá. Entonces, como una vez Orson Welles lo necesitaba para terminar una parte de la película, lo va a buscar y él está montando una película porno. Entonces Orson Welles le dice, ¿para qué te ayudo? Y se pone a hacer el montaje de la película porno para que el otro esté libre más rápido, digamos, ¿no? O sea que en el mundo está dando vueltas una película pornográfica que fue montada por Orson Welles. ¿Sabemos cuál es? En la película lo dice, sí. Una película de la década del 70, digamos. ¿La viste? No, me acabo de enterar, la estoy buscando, por supuesto. Digo, para ver si tiene la huella si personal se ve algo en montaje, de Orson Welles. Sería extraordinario. El tema de Netflix. ¿Es la primera vez que Netflix se mete en un proyecto tan ambicioso en términos cinematográficos? Mira, Netflix tiene como una doble cosa, digamos. Una de las grandes novedades de Netflix es que, además de ser una plataforma para ver películas en los hogares, y series, genera contenido. Sí, bueno, ya la distinción se hace medio confusa, digamos, ¿no? Pero proyectos audiovisuales generales. Genera contenidos. Lo que hace con el cine son cosas o muy estándar, muy tipo películas para televisión, o proyectos independientes un poquito más osados, digamos, ¿no? Hay películas, elige algún director independiente y lo pone en ese lugar. Lo mismo hace con los documentales. Hay documentales muy interesantes producidos por Netflix que no tendrían circulación si no fuera por eso. Entonces está, digamos, como cumpliendo con parte de su responsabilidad social. Claro. O sea, cambia todas las condiciones de consumo, saca a la gente de las salas, la deja en su casa, pero le hace un guiño, una palmada al mundo de la cinefilia, claro, que tiene como una mirada muy confusa. El conflicto entre Netflix y Cannes es muy fuerte y esto lo pone, rescatar una película de Orson Welles, lo claro, pone como un actor que le puede decir a Cannes, está bien, pero el que rescató a Orson Welles fui yo. Claro, una legitimidad tremenda. Tremenda. Muchísimas gracias, Un Gustavo. placer. Esperamos nuevo tema la semana que viene. Con mucho gusto. Ahora nos vamos al corte y seguimos después con más noticias del día y los temas que importan.